Muy buenas noches, amigos y amigas de La Grada. Bienvenidos al primer episodio, al primer capítulo de este 2026. Necesitamos un merecido descanso después de un año luctuoso donde ha habido de todo en nuestro deporte, en el deporte rey, en el fútbol. Y comenzamos esta nueva andadura con modificaciones, con cambios. Bueno, ya lo vais a ir viendo a lo largo de todo el programa. Sí que aprovechamos la ocasión para agradeceros a todos los que os habéis suscrito en esta última tanda, 523 personas. Seguimos con nuestro reto de llegar como mínimo a los 1000 suscriptores y por eso os pedimos que le deis al me gusta, a la campanica y a suscribirse, que es gratis, que es de Valdés y no cuesta nada. Vamos ya a comenzar la andadura de este 2026, como siempre, con la Liga Nacional Juvenil y la División de Honor. Ahí teníamos la cartela nueva. Habrá que modificarla, que no sale bien la cuatribarrada. Pero bueno, vamos rápidamente con Fernando. Buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Muy buenas ¿Cómo noches. estamos? A ver, porque no te veo, Te oigo. ¿No me ves? Ahora sí. Ahora sí. Hoy ¿Qué tal, Francho? tenemos a Héctor todavía con la L en la... Alejandro descargando tocinos y a Héctor con la L en la chepa. Pero bueno. Cuéntanos, ¿qué tal en esa Liga Nacional Juvenil donde ya ha habido movimientos, ¿no? Los banquillos también. Así es, Francho. Regresaba a la Liga Nacional después del paro navideño. Bueno, pues ha regresado como se fue. Muy igualada, muy abierta, tanto por arriba como por abajo. Pues movimientos, como dices, la Sociedad Deportiva Huesca incorpora a Cristian Roldán en el banquillo, procedente, entrenaba en el cadete, división del cadete, del Juventud, que es el primer movimiento que hay en los banquillos. Y bueno, si quieres comentamos un poco la jornada, cómo ha ido. Un Monzón que la verdad es que en el partido de la jornada se imponía al Real Zaragoza 1-2, con lo cual Francho es todavía más líder. Repasamos los resultados: Ebro 6, San Gregorio 0, Huesca B1, Racing B2, Fraga 0, Amistad 2, IPC La Escuela 1, Juventud 0, Oliver 1, Casablanca 2, Olivar 2, San Agustín 2, Balsas Picarral 3, Teruel 1, Real Zaragoza 1, Atlético Monzón 2 y Calatayud 1, la J3, Francho. Como vemos, en la parte de arriba pues ha habido sorpresa en el partidos muy igualados, como el Oliver Casablanca, que pues el Stadium sigue en línea ascendente. Se remontaba un gol de Azulgrana en la primera parte, 1-2, con lo cual los verderoles ya hacía años que no los veíamos tan arriba y se colocan, Francho, quintos con 27 puntos. Una tabla que ahora mismo, con la victoria del Monzón, son 36 puntos ya para el Monzón, saca nada menos que 9 puntos al que sería el tercero en este caso, porque el Zaragoza, como sabemos, no puede ascender, que es el Amistad, con 27. Y bueno, hay un triple empate en la cabeza con el cuarto, que es el Oliver, 27, Casablanca 27, que hemos dicho. Y ojo al Ebro, que el Ebro volvía a ganar 6-0, goleaba al San Gregorio, y el Ebro viene también en línea ascendente y se coloca, pues fíjate, Ebro, Francho, se coloca el Ebro sexto con 26 puntos. Con lo cual, la parte alta de la tabla, Francho, se está poniendo muy igualada. Independientemente de la remodelación que pueda haber o que se habla en la División de Honor, ¿tú crees que única y exclusivamente ascenderá en nuestro grupo al Monzón o puede que haya alguna sorpresa? Y pero ya damos, Bueno, yo creo damos sí, virtualmente por ascendido al Monzón, queda todavía toda una segunda mucho vuelta sí. muchísimo y muy larga, pero viendo la dinámica que llevan y pues con 15 partidos jugados, 11 victorias, 3 empates, una única derrota,
la verdad es que son, como se dice en Aragonés, una astralica a mano. Así es, Francho. La verdad es que todavía quedan 2 jornadas para acabar la primera vuelta, con lo cual todavía queda mucho. Y el tema ascensos veremos, porque el tema de lo que comentas de la reestructuración del año que viene, yo creo que será dentro de 2 años, el año que viene creo que lo dejarán igual. Y bueno, pues veremos a ver lo que acontece. Pero bueno, es verdad que el Monzón, estamos viendo que muchos equipos piensan que va a pinchar. Y es verdad que este partido contra el Real Zaragoza tuvo sus ocasiones, varias ocasiones para haber hasta ganado el partido, pero al final el Monzón se ponía 0-2 y los zaragozistas metían su gol en el minuto 85. 2 goles más de Dual, Agulló, que será el pichichi de la categoría. Y fíjate, Francho, lleva 12 dianas en 14 partidos, con lo cual unos números que si sigue así, pues bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Y bueno, Francho, también por la parte baja, pues igual, lo mismo. Entra un equipo, sale otro. Esta jornada, por ejemplo, el Olivar empataba 2 con el San Agustín, no les valía de mucho a ninguno de los dos, siguen en descenso. Y bueno, el descenso ahora, fíjate cómo estaría. Estaría el San Agustín con 15, San Gregorio 14, Olivar 13 y Calatayud 6, que es el Calatayud ya sí se empieza a descolgar porque ya tiene pues a 15 puntos, que es el que marca el descenso, que es el San Agustín. Y bueno, la semana que viene tiene un partido también por la zona baja importante, que es el Calatayud-San Gregorio, que ahí el Calatayud, pues si quiere un poquito agarrarse a intentar salvar el descenso, tendrá que conseguir los 3 puntos. Y por la parte de arriba no hay jornada, Francho, que haya partidos atractivos. La semana que viene hay un Monzón Balsas, un Balsas que también está pues fuera del descenso ahora, pero bueno, no se puede tampoco relajar. Un San Agustín Oliver y un Racing B Ebro, que ese partido yo creo que va a ser de los más importantes de la jornada, Francho. Pues analizada la Liga Nacional, nos centramos en División de Honor Juvenil, donde los equipos aragoneses siguen luchando, cada uno por su objetivo. En este caso, pues el Real Zaragoza por estar en la zona alta de la tabla clasificatoria, el Racing, que se ha destapado esta temporada haciendo los deberes pronto y bien para no sufrir como le pasó el año pasado con una Sociedad Deportiva Huesca que generó muchas dudas, por lo menos al finalizar el año natural, y una Unión Deportiva Montecarlo pues que sigue buscándole el tino a la categoría, ¿no, Fernando? Así es, Francho. La verdad es que bueno, la competición se reanudaba el día 4, que fue la pasada jornada, el pasado fin de semana. La verdad es que no fue una jornada muy buena para los equipos aragoneses, porque tan solo conseguía puntuar el Real Zaragoza contra el Girona en ese empate a 3. Los demás equipos pues perdían sus encuentros. El Racing perdía contra el Dinasti de Manresa a domicilio. La Sociedad Deportiva Huesca pues volvía a caer fuera de casa ante la Dan. La verdad es que la Dan en su campo es muy difícil superar a ese equipo, pero bueno, volvía otra derrota más. Y bueno, el Montecarlo también pues caía en casa 0-1 con el Fútbol Club Barcelona, pero es verdad que el Montecarlo, pues hasta el minuto 81-82, el partido estaba empatado. El Montecarlo, pues que al final compitió muy bien, pero al final, bueno, cayó al descenso. Y bueno, esta jornada, como dices, Francho, cada uno con su objetivo. El Racing, que tampoco se puede despistar, aunque tenga ese colchón todavía de 2 partidos, que son 20 puntos, con el descenso está ahora que lo marca el Montecarlo, pues con 13, creo, sí, 13 puntos. Y pues bueno, volví a perder fuera de casa este fin de semana en Girona, un campo también complicado, porque es un campo muy grande, de hierba natural. Y bueno, los albicelestes pronto se ponían por debajo en el marcador con un 2-0, que luego la segunda parte fue muy difícil ya un poco remontar el partido. La victoria muy importante es la de la Sociedad Deportiva Huesca, que ganaba nada menos al Nasti de Tarragona, un rival directo por la permanencia. Y por fin, Francho, la Sociedad Deportiva Huesca reacciona. 3 puntos muy importantes, porque de no haber puntuado caía al descenso y mete al Nastic en descenso. Con lo cual, pues yo creo que es una jornada positiva. También el Real Zaragoza pues empataba a 0 al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que, pues sí, tenía mucha posesión de balón, pero el Real Zaragoza tuvo ocasiones muy claras, falló un penalti por medio de Vescos, varias ocasiones, que al final, pues bueno, es otro empate a 0, que ojo también que estamos hablando que el Real Zaragoza no pierde desde el 19 de octubre, Francho, contra el Real Mallorca, que perdió 3-2. Y bueno, como sabemos, esta semana que viene no hay jornada porque hay Copa del Rey. Y el Real Zaragoza se desplaza pues a Valencia, que es el próximo domingo 18, y jugará a las 6 de la tarde, creo, sí, 6 de la tarde.
Y bueno, ahí está el partido, que el Real Zaragoza no es favorito, porque claro, el Valencia es el líder de su grupo número 7. Pues fíjate, Francho, 47 goles, solo ha perdido un partido, en casa sigue invicto, pero bueno, si también analizamos el Real Zaragoza de Garcés, pues solo ha perdido también 2 partidos esta temporada. Es un equipo que, bueno, que está haciendo las cosas muy bien, que también va en línea ascendente, con lo cual a un partido, Francho, puede pasar cualquier cosa. Y también un equipo de Garcés que se ha visto descapitalizado a lo largo de esta primera vuelta, porque varios de sus jugadores, como fue el caso de propio Saidú o Alves, que en teoría formaban parte de la plantilla del División Juvenil, terminaron pasando rápidamente al Deportivo Aragón y ahora los tenemos en la plantilla del primer equipo. Así es, Francho. Siempre Garcés siempre suele sacar mucho partido a sus equipos y bueno, pues lo que estamos hablando. También quiero mandar desde aquí mucho ánimo a Marco Soriano, que pues tiene un problema de salud y desde aquí darle mucho ánimo y seguro que se repone pronto y lo vemos pronto en los terrenos de juego. Y bueno, nos dejamos un poco. Tenemos ganas Sí, ya, tenemos ganas de ver al bueno de Soriano así, en el así verde es. y cantarle algún gol, que no estaría nada mal. ¿Cómo ves Así es. en este caso? Bueno, el Montecarlo rascaba, aunque sea en casa, rascaba un punto muy importante ante el siempre duro, peligroso y correoso español. Eh, ¿Ves a la Unión Deportiva Montecarlo preparada para mantener la categoría? Así, Francho, te quería dejar un poquito para el final el Montecarlo porque la verdad es que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Y siempre lo digo, que tanto Montecarlo como Racing tienen mucho mérito lo que están haciendo, pero es que lo del Montecarlo, es que fíjate, Francho, esta semana tenían bajas importantísimas, además, pues como Sidney y Ramón Asensio, que pueden que sean bajas de larga duración, y otra vez el Montecarlo competía muy bien. Es verdad que el Español, la primera parte, pues el Español vimos porque era el líder de la competición, con jugadores como Arnau Cases, internacional, que la verdad que pues daba gusto ver a ese chico jugar al fútbol, Mullerat. Pero bueno, al final de Montecarlo, la primera parte se fue al descanso 0-1 y con su alguna ocasión también para poder empatar. La segunda parte se pone en 0-2, Francho, pero es que no pierden la cara del partido el Montecarlo. Una buena jugada de SN por banda derecha, marca Garcés el 1-2 y en los minutos finales empata el Montecarlo, yo creo que merecido porque nunca le perdió la cara al partido y pues lo que hablamos, yo creo que el Montecarlo, aunque esté en descenso, Francho, sus sensaciones ahora son muy buenas y lo importante es que desde las próximas jornadas se está jugando mucho porque juega en San Cugat, un partido fuera que el San Cugat, pues fíjate, estaba el colista hace 2 jornadas o 3 y ha salido el descenso. Pero yo creo que el Montecarlo, aunque tiene ese inconveniente de una plantilla muy justa porque está un poquito, como hablamos, cogida entre pinzas porque en cualquier momento hay una lesión y hay que recomponer un poco el equipo. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas, Francho, y yo creo que al final el Montecarlo, cuando consiga 2 victorias seguidas, yo creo que va a despegar un poquito de abajo. Muy rápidamente, Fernando, ¿cómo ves el mercado de invierno? No para el Real Zaragoza, porque no creo que, como mucho, pues puede que suba algún jugador de Liga Nacional, pero ¿cómo ves al resto de equipos? Sociedad Deportiva Huesca, Montecarlo y el Racing, que también se ha ido descapitalizando a lo largo de la primera parte de la competición. Pues ahora mismo, Francho, yo lo que pienso, en mi opinión, que el que más necesita refuerzos es el Montecarlo, porque es verdad que estoy viendo que cada jornada tiene que recomponer un poco Alejandro Marzo, pues ese 11 para que hacer un 11 competitivo, cuando no tiene que recomponer la defensa, cuando no el centrocampo, y yo creo que el Montecarlo sí que necesita algún fichaje porque al final la segunda vuelta que acaba de comenzar va a ser dura y necesita algún fichaje un poquito para dar un poco, para aportar a ese equipo. Y bueno, el Racing yo creo que tiene una plantilla muy amplia. También se está comentando que puede salir algún jugador más por falta de minutos. Bueno, la Sociedad Deportiva Huesca veremos, porque claro, estábamos también diciendo que pues también tenía una plantilla muy competitiva y a la verdad también un poquito también larga. Pero bueno, ahora con esta victoria contra el Nasti veremos a ver qué puede suceder. Pero bueno, siempre sabes que, Francho, que siempre llega para estas fechas algún jugador suele llegar. Pues Fernando Mena, como siempre, un placer tenerte aquí en la Grada FM, primer programa de este año en curso, de este año natural 2026. Y la semana que viene, pues nos informarás de lo que haya hecho nuestro Real Zaragoza
ante el Valencia Club de Fútbol en la Copa del Rey. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Francho. Nos vamos al femenino. Y el fútbol femenino. Ahora sí. El fútbol femenino en la grada de FM es Luis Aranda. Buenas noches, Luis. Ahí lo tenemos, ¿eh? ¿Lo veis qué concentrado está? Hola, Francho, buenas noches. No te escucho nada. ¿No me escuchas nada? ¿Ah? Nada de nada. Ostras, pues sí que tenemos un problema. Pues le voy a decir a a Héctor que te saque. Vamos a ver si ahora volvemos a recuperar, en este caso, a Luis Aranda, que yo creo que me oís, ¿no? No estoy muteado. Bueno, pues mientras Héctor me dice por el chat interno que sí. A ver ahora sí, Luis. Ahora sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos, que nos marchamos al final del año, pues con buenas noticias para el fútbol femenino aragonés y seguimos, ¿no? Con buenas noticias. Pues sí, porque sobre todo hablando con referencia a esta segunda ref y a los representantes aragoneses, pues bueno, el Zaragoza femenino sigue haciendo de las suyas. Evidentemente este partido ante pues el peor clasificado de la segunda ref consiguió una victoria bastante importante por 0 goles a 3, pero como siempre decimos, en esta categoría ningún equipo regala nada. Y al final, pues bueno, los desplazamientos también son complicados. Madrid es una comunidad en la que hay mucho nivel y bueno, y el equipo zaragozano sigue líder con una ventaja, pues bueno, bastante importante con referencia al Barcelona Woman y bueno, que no lo bajan de ahí. Ahora ya no es casualidad, ahora ya es soñar y ahora ya es buscar objetivos mayores. Ahora sí que se ha hecho realidad, ¿no? El sueño del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que desde luego esta temporada les está saliendo todo de 10, capitaneados por un Andrea Staun, que está siendo capitán general, en el equipo. Sí, bueno, al final tienen futbolistas de mucho nivel, tienen un par de piezas por línea que están muy asentadas a la categoría y toda la gente que subió del filial, de lo que era el filial el año pasado, pues son gente muy valiente, muy honesta en el esfuerzo y que evidentemente que compiten de muy buena manera. Todo eso hace que, bueno, pues que a día de hoy, igual seguramente sin esperarlo, pero está claro que más que merecido, que están en un puesto de privilegio y que ojalá pueda durar muchas semanas más. Y la Sociedad Deportiva Huesca, que también viajaba, en Mm. este caso al campo del Club Deportivo Argual, y que caía derrotada por 3 goles a 1 dentro de lo que es la competición. Podría entrar en los números, ¿no, Luis? A ver, sí, sí, porque al final son desplazamientos muy complicados. Desconozco de qué manera viajó la Sociedad Deportiva Huesca, pero al final, en muchas circunstancias en este tipo de categorías, imaginaros un viaje de Zaragoza o de Barcelona, en este caso, o Madrid, hasta Tenerife, jugar el partido y volverte. Al final, las piernas no están donde tienen que estar y la cabeza, pues tampoco. Vuelvo a insistir que estos tipos de desplazamientos afectan muchísimo. Y bueno, pues entiendo que al final es un rival que tiene cierto peso, tiene cierto nivel, está ahí metido en mitad de la clasificación. Y bueno, y la Sociedad Deportiva Huesca, que aún tiene un margen importante, evidentemente, sobre los números del descenso, pero pues evidentemente no se puede fiar. Bueno, nos ha colocado Héctor la tabla clasificatoria de la tercera masculina. Ahora tenemos de Ahora sí. nuevo la tabla clasificatoria de esa segunda federación, donde el Zaragoza Club de Fútbol Femenino continúa primero con 33 puntos, 3 por encima del Real Unión de Tenerife y persiguiendo el Badalona Woman al conjunto aragonés. ¿Cómo ves el mercado de invierno para las nuestras?
A ver, muy complicado. Tanto Zaragoza Femenino como Sociedad Deportiva Huesca están intentando mover alguna pieza. Me consta que tiene alguna extracomunitaria la Sociedad Deportiva Huesca acuerdo cerrado, pero bueno, el tema de documentación no sé si les va a permitir o no inscribir a las futbolistas. Por su parte, el Zaragoza Femenino también me consta que ha intentado varios movimientos, pero bueno, la negativa de los clubes de procedencia sobre las futbolistas elegidas no han facilitado la salida de las mismas y no sé si a última hora pues bueno cederán un poquito en la petición de las propias jugadoras, ¿no? En facilitar esa salida. Entonces, bueno, a día de hoy pues no hay movimientos, no hay salidas. Esperemos que la semana que viene se pueda realizar alguna y que potencie un poquito más el nivel de los equipos aragoneses. Te quería preguntar por las aragonesas que están militando en primera división, en la máxima competición. ¿Cómo estás viendo las nuestras? ¿Cómo estás viendo el nivel? Bueno, a ver, hay jugadoras que evidentemente están más que consagradas en el fútbol ya no español, sino en el fútbol mundial. Mundial. Hablamos, por ejemplo, de Mapi León. Pues bueno, pues son futbolistas que están dando muy buen caché. El otro día conocimos una mala noticia, que es la zaragozana Natalia Cebolla. Dejaba de pertenecer a Dus Logroño y a día de hoy pues no tiene equipo. Veremos a ver qué salida buscan para Natalia, tanto su repre como ella misma. Y bueno, con referencia a todas las demás, como he dicho, pues son futbolistas que están en equipos importantes y que al final tenemos una representación muy amplia en el fútbol profesional español. Sí que sorprende un poco lo de Natalia, ¿no? Hemos visto Mm. demasiado movimiento en el Dus Logroño, cambio de director deportivo, cambio de entrenador. Al final se ha visto damnificada Natalia y otras jugadoras, porque ha habido muchísimas bajas en el Dux. Yo aquí me voy a mojar y me voy a mojar porque Natalia juega todo en primera ref, juega las 7 primeras jornadas, los 90 minutos en primera división, haciendo muy buen papel no solo ella, sino todo el grupo, compitiendo de buena manera y al final, pues bueno, viene un director deportivo nuevo en el que de repente deja de jugar la jugadora sin haber ninguna explicación más o menos contundente y clara y al final la invitan a salir. Son cosas del fútbol profesional, evidentemente nos fastidia por ser amiga, por ser compañera, por ser compatriota, pero bueno, son cosas habituales en el fútbol femenino y en el fútbol masculino también, Por el fútbol desgracia sí, profesional. Luis. Por desgracia sí. Pero bueno, Natalia tiene un nombre. Es una jugadora, es un mirlo blanco, es una jugadora muy apetecible. Ya no te voy a decir en primera división, pero cualquier primera federación, vamos, yo creo que mataría por tener a Natalia en su plantilla. Así es, tiene nivel sobrado para la primera ref, incluso me atrevería también a decir que, ¿por qué En no, primera. para la primera división? Sin duda alguna. Sin Bueno, duda alguna. pues estaremos muy atentos al futuro de Natalia Cebolla, una Dinoy, una de las nuestras. Y vamos con la tercera, que sigue igual de apasionante que siempre. Sí, está la cosa bastante igualada y bastante tensa. Pero bueno, pronto se desarmará. Pues Pronto se desarmará. vamos con los resultados. Sí, mira, Real Zaragoza 2-0 Egea, Peñaferranca 2-1 Neslevel Teruel, Zaragoza Femenino B 3-2 Delicias, Ebro Femenino 5-1 Estadio Casablanca, Valdefierro 12 Unión 0 y Cosmos Aragón 4-2 Gancho. Ahora entiendo. Mira, os voy a contar una anécdota, ¿vale? Un poco de abuelo cebolleta. Pasaba yo con el coche después de narrar el partido entre el Deportivo Aragón y el Sestao River desde la tele, desde Aragón Televisión, y pasé por al lado de vuestro campo. Bueno, que pasas por donde está lo del La, autotaxi, la esa, cooperativa, sí. la cooperativa, lo que pasas un poco por encima y se ve un nada, mínimo trozo de campo, pero se ve muy bien el vídeo o sea, el marcador. Y yo cuando pasé, ibais 10-0. Y dije, pues será el B o porque eran las 6 de la tarde o una cosa así, sería, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí.
O sea, que era era el primer equipo, era tu equipo. Sí, era el primer equipo. A ver, al final, Unión, la J. Rey está sufriendo porque al final, pues bueno, tiene una plantilla muy cortita. Luego las jugadoras, muchas de ellas, pues no han jugado en este tipo de categorías y les está costando. Hay una queja que yo pondría y es que nos están obligando a los equipos que pretendemos ascender, nos están obligando, entre comillas, a marcar muchos goles y a avasallar, entre comillas, al rival con la intención y con el valor del peso del gol, ¿no? Y nos están obligando a meter goleadas que no tienen ningún sentido a nivel deportivo ni para nosotros en este caso como Club Deportivo Valdecierro como los recibidos por la Unión. Al final sí que es cierto que está habiendo, pues bueno, entre comillas, cintura para que los rivales no se enfaden, entre comillas, por estos resultados abultados, porque entienden que nos están obligando a ello, ¿vale? Entonces, yo sí que pediría en las próximas organizaciones, es más, soy uno de las personas que tiene voz en las comisiones del fútbol femenino y lo voy a avanzar. Al final los goles evidentemente son importantes, ascender es maravilloso, pero en este tipo de competiciones creo que deberíamos de definir otros perfiles y otras situaciones y premiar otro tipo de situaciones para que estas cosas evidentemente no tienen sentido y no tienen que salir. Pero bueno, a día de hoy nos estamos jugando muchas cosas. Los equipos que están por abajo, evidentemente, son conscientes, saben que evidentemente no hay nada personal. Y bueno, yo agradecer el trato y el gesto de casi todos ellos, porque al final es complicado también para nosotros vivir esa situación y mucho más para ellos. Pues Mucho más para ellos. ahí queda tu. En este caso lamento, porque no se vuelva, bueno, pues porque cambie la competición. Yo estoy seguro que entre todos y entre todas lo modificaréis, pues para que todo vuelva a la senda de la normalidad y la cordialidad. Vemos que el Ebro es primero, vosotras segundas con 34, empatadas a puntos con el Real Zaragoza, así que parece que el que se ha descolgado ha sido el Delicias. Sí, Delicias sufrió la derrota con el Zaragoza femenino. Creo recordar que por un penalti en los últimos minutos. Bueno, me comentan que el penalti igual era un poquito dudoso. No fui testigo de ello. Al final, Delicias está haciendo muy buena temporada y bueno, creo que es un mérito estar ahí. Así que darles la enhorabuena desde aquí, que seguro que aún quedan muchos más tres a lo largo del año. Bueno, pues tenemos ahí ya la tabla clasificatoria. La cosa está clara que se va a decidir entre Ebro, Valdecierro y Real Zaragoza si todo no varía. Muy rápidamente, Luis, ¿ha habido preferente? Sí, ha habido preferente, os cuento, San José 0, 9 API, Ranillas 2, 4 San Gregorio, Valdecierro 3 y Zaragoza Femenino 1. Son los resultados un poco más llamativos de la competición. API sigue líder, A lo segundo suyo. clasificado el San El API Gregorio, sigue sí, a lo sí, a lo suyo. suyo sin duda, y el Valdecierro está en tercera posición. Pues bien, la semana que viene volveremos con el fútbol femenino y con protagonista. Un abrazo, Luis. Así es, un saludo. Vamos con la preferente. Y la voz en nuestra preferente es la de Rafa. Gracias, buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches, Rancho. ¿Qué tal? Bueno, veo que sigues teniendo el mismo chaletazo que el año pasado, pero Eso mejor cara. es. Pero tienes buena cara, ¿eh? Sí, me he recuperado un poco. Pasó un ratillo ahí, no estoy del todo bien, pero bueno, vamos a hacer Eso la te pasa preferente y por tripear, eso te pasa por tripear. Bueno, pues, ¿qué ha, pas- si vieras lo que he cenado, no ha sido de tripear, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha cosas que pasan. pasado? ¿Qué ha pasado en la preferente? ¿Cómo se ha iniciado este año 2026? Bueno, pues ha habido de todo, un poco en los dos grupos y si te parece, pues revisamos los resultados, ¿vale? En el grupo primero ha habido un Peñas Ostenses 3, Magallón 1.
Sabiñánigo 3, San Lorenzo 2, Ranillas 4, Ontinyena 4. El campo de Ranillas, que al ser un campo pequeñito, siempre invita a los goles. Alto Ricón 2, Mayen 0, Santa Anastasia 1, Peñaferranca 0, Gurrea 3, Pradiano 0, Sadavense 0, Gallur 5, Sociedad Deportiva Borja, Internacional de Huesca, o sea, 0, Internacional de Huesca 2 y Fraga 4, San Agustín 0. El Fraga, Fraga sigue a lo suyo, como siempre. El Fraga, pues bueno, es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Todas las semanas, pues que al final es el líder solvente, es el que no se deja puntos, sí que se ha dejado algún partido, pues porque es muy complicado no perder en todo el año, ¿no? Pero bueno, es el rival más fuerte, ¿no? De este grupo. Y bueno, pues al final, pues ahí vemos la clasificación que ya le saca 7 puntos al Internacional de Huesca. Un Internacional de Huesca, pues que esta semana pues ha aprovechado esa victoria contra un rival directo para intercambiarse las posiciones. Y ahí, pues, los que se están un poco agazapados son el Ontinyena, que ya está con los mismos puntos que el Borja, y el Gurrea, ¿no? Mientras en esa pelea se están quitando los puntos entre sí, pues ellos están aprovechando pues para meterse en la parte alta, con lo cual pues se está apretando esa segunda posición un poco más a lo mejor de lo que veíamos estas semanas anteriores, aunque yo creo que la primera posición pues tiene poca historia en este grupo. Y por la parte de abajo, pues bueno. Iba a decir, la parte de abajo sí que parece que está la cosa más apretada. Sí, bueno, continúa el Sadavense, que estaba muy descolgado, solamente ha sido capaz de ganar uno de los últimos 5 partidos, pero el San Lorenzo sí que ha conseguido 2 victorias, un empate en los últimos 5, aunque esta semana ha perdido, y parece que se podía encaramar y coger un poco de aire. Y luego, pues a partir del Peñaferranca, Ranillas, pues yo creo que hasta incluso el Santa Anastasia, pues están ahí en un pañuelo, y veremos a ver un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos y las jornadas. Y lo que sí que parece que han perdido un poquito de fuelle, ¿no? El Pradiano y San Agustín, que eran equipos que hace unas semanas estaban en la parte más alta, y ahora pues llevan ahí llevan unas jornadas, pues el Pradiano lleva 2 derrotas seguidas, el San Agustín también ha perdido 2 de los últimos 4, entonces al final pues parece que están perdiendo un poquito de fuelle, y en cambio es el Sabiñánigo el que poco a poco pues se va encaramando en la parte alta, lleva dos empates y 2 victorias, y al final pues va, además ha fichado, o sea, se ha reforzado en este mercado de invierno. Ha ido Fernando Armedillo para ahí, que es un futbolista contrastadísimo de segunda federación, de tercera, y evidentemente una persona que se cuida mucho y que seguro que le va a dar muchísimo pozo al equipo de Sabiñánigo. También había habido cambio de míster, ¿no? En el Sabi. Sí, también ha habido cambio de míster, ha habido en este parón de Navidad ha habido varios. Bueno, veremos a ver un poco cómo arrancan. Sí que es cierto que yo creo que es imposible, por ejemplo, que el Sabiñánigo pues coja el Fraga, son 16 puntos. Está lejos todavía el Internacional de Huesca, pero veremos un poco a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y veremos esa segunda plaza cómo queda, porque ahora cuando vayamos a analizar el grupo 2, pues veremos también cómo se están pegando. Está la cosa caliente ahí, está la cosa caliente del grupo 2. Entonces, pues al final ahí yo creo que en ese grupo, como norma general, los equipos de arriba se dejan más puntos que en este grupo. Históricamente, pues el Fraga cuando baja sube, el Tamarite cuando baja sube, y suben de forma muy holgada, y en el otro grupo pues siempre hay muchísima más pelea y más disputa. Pues vamos con ese grupo segundo, donde el Brea sigue como acabó el año, ¿eh? Sí, el Brea la verdad es que ha cogido la directa. Ahí tenemos los resultados: Valdefierro 0, Calamo Chávez 0, un partido en el que me consta que el Valdefierro tuvo muchísimas ocasiones pues para hacer gol, y al final no consiguieron perforar la meta rival, y empate a 0, pues que me imagino que al Calamo Chávez le habrá sabido gloria. Atlético Teruel 2, Morata 1, un Atlético Teruel pues que parece que vuelve a cogerle el pulso, llevaba 2 partidos sin ganar, pues empieza el año ganando. San José 1, Montecarlo 0, pues que le sirve al San José este resultado para salir del descenso. Un San José que lleva 7 de 9. Es verdad que aquí pues parece que el cambio de aire sí que les está viniendo bien, a pesar de que muchas veces hemos hablado de David, ¿no? Y su dilatada experiencia y los temporadones que ha hecho al frente del equipo, pues parece que el cambio pues sí que les ha venido bien. Al fin de Endors, Valderrobres 2, pues, el partido de la jornada, ese 5-0 al Cañiz 1, ¿no? Pues que le baja un poco los aires, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos subimos al quinto.
que venía con 3 victorias, un empate, y el Alcañiz, pues que después de 3 derrotas consecutivas, pues que le sirve pues para mantenerse segundo, ¿no? El Atlético Calatayud 2, Cariñena 0. El Atlético Calatayud que estrenaba entrenador, pues acaba el partido en casa, pues con un resultado solvente. Y aquí tenemos otra de las no sorpresas, pero sí que un Fuentes que venía con una buenísima dinámica, o venía que parecía que estaba bien, pues, y un Cella que parecía que venía en peor dinámica, pues consiguen imponerse fuera de casa. Y bueno, pues el Fuentes, pues que ha caído a la séptima posición, y el Cella que se ha vuelto a meter quinto, con lo cual lo que hablamos, pues desde el quinto, que es noveno con 23 puntos, hasta el Alcañiz, pues que solamente hay 6 puntos, ¿no? Ese Brea 7, Herrera 2. El Herrera ya sabemos que siempre sufre mucho fuera de casa, y más pues Brea, campo grande, césped natural, pues evidentemente más, y un Brea que va muy fuerte, y Teruel B1, pues la muela 1. Así que estos son los resultados. Yo creo que ha habido un poco para todos los gustos. Para todos los gustos. Sí que comentas que sorprende lo del Cella en San Miguel. La verdad es que el Fuentes venía en una dinámica extraordinaria, ¿eh? Venía como elefante en cacharrería, y alguna vez Sí, se que es tiene verdad que caer. que había empatado antes de irse a Navidad, pero bueno, venía en una buena dinámica. Le había ganado el Cañiz, y bueno, pues había llegado a encaramar a la parte alta. Pero es que es lo que te digo, es que al final, si dividimos la clasificación por 2, es que los 9 primeros, pues es que cualquiera de los 9 se pueden ganar entre sí. Aquí es que hay duelos fraticidas todas las semanas. Y por la parte de abajo lo mismo, o sea, el Calamocha B, que viene una malísima dinámica a pesar de haber empatado, pues fíjate, y el Valderrobres y el Morata, pues es que están solamente a un partido de salir, con lo cual pues evidentemente está todo muy, muy, muy duro, muy, muy, muy apretado. Valdefierro, pues recién ascendido, sigue ahí, que fíjate que no contarían esta semana con empatar en casa con el Calamocha, porque hubieran quedado segundos. Pues fíjate, es que te da una sorpresa cualquiera. Vemos que la tabla, tanto por arriba como por abajo, está preta. Y si te parece, tenemos protagonista del recién ascendido, del Club Deportivo Valdefierro. Vamos a preguntarle por cómo fue ese encuentro frente al filial del Calamocha, el Calamocha de Cristian Jiménez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, el jugador del Club Deportivo Valdefierro. Bueno, comentaba Rafa que las tuvisteis de todos los colores, pero cuando la pelota no quiere entrar, no entra. ¿Qué pasó contra el Calamocha B? Que venía, no te voy a decir defenestrado, pero en una situación tremendamente complicada. Pues sí, a ver, la categoría está muy igualada, cualquier equipo te puede hacer mucho daño, pero bueno, teníamos la confianza y pensábamos que podíamos sacar los 3 puntos, pero lo dicho, el Calamocha se plantó muy bien, las tuvimos de todos los colores, y es un punto, como ha dicho Rafa, que no sabe a poco, pero bueno, ya pensando esta semana en Morata y en sacar los 3 puntos. Hola, Cristian. Está a punto de no entrar, macho. Además, nos hemos juntado por la calle antes y le digo, sí, Cristian, luego nos vemos. Y me dice, joder. Y a Cristian lo tuve en la Almunia, y joder, me ha sentado la cena regular, y digo, pero bueno, vamos a hacerla preferente. Nada, así que comentaba pues eso, que las habíais tenido de todos los colores, y un poco sí que nos cuentes cómo estáis viendo la temporada desde Valdefierro, ¿no? Porque al final sois un equipo recién ascendido. Es verdad que tú ya llevas, yo creo que por lo menos llevas 2 o 3 años allí, Cristian. Valdefierro ha sido un equipo que históricamente en preferente siempre ha sido los peleones, a pesar de quizá a lo mejor contar con menos recursos de tipo económico que puede tener cualquier otro equipo, con las ventajas de entrenar y jugar en Zaragoza, que evidentemente pues tú que has recorrido algún equipo que otro, pues es una ventaja estar en casa. Pero ¿cómo lo estáis viendo desde dentro? ¿Cómo ha sido ese inicio de llegar a la categoría? Y ahora, ya que estamos en Navidad y que ya veis cómo va la cosa, ¿cómo lo estáis viendo y cuál es el objetivo, las perspectivas? Pues la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo mucho trabajo. Ya desde julio el míster Jorge lo tenía todo muy preparado, muy calculado. Creo que ha confeccionado una plantilla muy buena. Somos jugadores también muy jóvenes, pero que tenemos experiencia en la categoría. Y la verdad que ahora mismo lo que queremos es estar arriba y no despegarnos de la cabeza. El objetivo es estar entre los 3-4 primeros. Fíjate, Cristian, la temporada pasada, el programa que hicimos de la Noche de los Campeones, el Valdefierro había ascendido de primera federación, de primera aragonesa a esa preferente. Y comentábamos con un compañero tuyo, decíamos, bueno, el año que viene
¿cómo ves al Valdefierro en preferente? Dice, ¿vais a pelear por manteneros en la categoría? Y fue tajante, dice, no, vamos a pelear por estar arriba de la tabla clasificatoria. Que nos quedamos así como muy flipados. Y digo, joder, pues sí que viene fuerte esta gente. El caso es que, bueno, los datos y los hechos son incontestables. Ahí estáis, muy cerca de la segunda posición y cerca del Brea. Un Brea que empezó muy mal, le sentó muy mal el bajar a preferente. De los rivales directos que tenéis ahora en la tabla clasificatoria, ¿cuál crees tú que es el que puede poner las cosas más complicadas? Ostras, pues pregunta buena, ¿eh? Estamos todos muy apretados, son buenos equipos, pero lo que comentas, el Brea en cuanto empezó a despegar, que además fue contra nosotros en casa, que nos ganaron 2-1, es que no ha parado. Creo que tienen mayor presupuesto que nadie, unos jugadores de mucha calidad, pero creo que también van en la línea del Alcañiz, del Fuentes, todos los que están ahí arriba, Calatayud, que viene de jugar Copa del Rey. Entonces nosotros intentamos suplir ese plus que tenemos de menos, pues con más trabajo, más entrenamiento y más ganas. Y correr más en el campo. Pero ya te digo, Brea, Fuentes, Alcañiz, Calatayud son los tops, creo, en la categoría. Y mira, estábamos comentando un poco en la previa, Cristian, que este grupo que es bastante puñetero, ya lo viví contigo en la Almunia, lo viví luego 2 años en Alcañiz. ¿Cómo lleváis esa gestión de la montaña rusa? Y me explico la montaña rusa, ¿no? Ganas 2 días, campeón del mundo. A tope. Empatas uno, pierdes otro, séptimo. Y dices, joder, ¿cómo se gestiona? Porque es verdad que quizá este año hay más equipos metidos en la pelea, porque normalmente a lo mejor equipos tipo el Cella o tipo el Atlético Teruel no suelen estar dentro de la pelea, y este año pues son muy bienvenidos, ¿no? Ese tipo de equipos, y las caídas y las subidas son más fuertes, ¿no? ¿Cómo vivís esos vaivenes dentro del equipo? A ver, pues sobre todo mantener los pies en el suelo. Ni cuando ganamos somos los mejores, ni cuando perdemos es un desastre. Al fin y al cabo, pues ya hemos visto que es que el último clasificado el otro día te llega Valdefierro y saca puntos. Ahora no recuerdo cuándo fue que el Brea también perdió en casa contra un equipo de abajo, creo que fue el Herrera, si no recuerdo mal. O sea, que es que al fin y al cabo, pues mantenernos en la misma línea, creer en lo nuestro y intentar ganar todos los partidos que se pueda, o por lo menos puntuar. Al fin y al cabo, si queremos estar arriba, pues no podemos perder puntos con los de abajo e intentar igualar a los de arriba. Entonces, mucha cabeza y mucha tranquilidad y paciencia, sobre todo creer en lo que tenemos que trabajar y ya está. ¿Cómo ves el vestuario? ¿Cómo estáis dentro? ¿Creéis en el objetivo? ¿Os veis peleando por ascender a la tercera? En el vestuario estamos muy tranquilos, hay muy buen ambiente. La verdad que he estado en muchos sitios, como bien ha dicho Rafa, y aquí de verdad que he encontrado un grupo humano muy bueno. Todos los viernes nos quedamos a merendar, estamos hasta las 12, hasta la 1 merendando juntos después de entrenar. Y la verdad que no nos lo tomamos como algo que nos vaya la vida en ello, pero sí que estamos muy concentrados y con muchas ganas de hacerlo bien. La verdad es que es un gusto. Estaba revisando ahora, Cristian, un poco la alineación, ¿no? Porque si te coges cualquier plantilla de las que van primeras, pues te coges la del Brea, tienen tres o cuatro nombres de gente que ha jugado muchos años. Te coges la del Alcañiz, gente que ha jugado muchos años. Te coges la del Calatayud, gente que ha jugado muchos años, ¿no? Y la plantilla del Valdefierro, yo que la miro, pues entrenaba a ti, entrenaba a John, también a John Freddy Osorio hace muchos años, pero da la sensación de que es un equipo de gente humilde, de gente trabajadora, pues que el equipo va por delante, ¿no? Yo creo que es un poco vuestro lema y vuestro leitmotiv de cada día. Sí, exacto, eso es el míster lo que quería, más que jugadores contrastados, gente que crea en su idea, que no pare de correr, que sea intensa y que se deje todo en el campo. Y es el perfil del equipo al fin y al cabo. Pues Cristian Jiménez, un placer tener al Valdefierro de nuevo aquí en la Grada FM. Si ya os le emplazábamos a tu compañero a la Noche de los Campeones que haremos en junio, cuando finalice todo esto, te emplazamos a ti también, Cristian, que os podéis sumar los dos. Esa será una gran señal, ¿eh? Ojalá así sea. Un abrazo, Cristian. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Bueno, Rafa, muy rápidamente, ¿qué partidos nos invitas a ver en esta jornada de la preferente? Que digas, tenéis que ir a este y a este. Pues mira, tenemos en el grupo 1 uno en Tiñena Borja, que yo creo que es un partido muy interesante, porque el Tiñena le ha cogido el ritmo, como estamos viendo, el Borja también, y un Pradillano Fraga, ¿no? Que yo creo que el Pradillano tiene mucho que decir y esa salida es complicada. Y luego en el grupo 2 tenemos un Herrera Fuentes y un Cella Calatayud. Así que yo creo que esto es un poco lo más relevante de esta jornada. Pues con eso nos quedamos. Bueno, si te encuentras bien, te retomamos Bien, más tarde. hoy me retiro. El lunes Hoy que te viene nos retiras. vemos. Muy bien, un Gracias, abrazo. chicos. Hasta Chao, chao, chao. luego. Vamos con la tercera. Y la voz en la grada FM de la tercera federación o tercera división, como nos gusta a nosotros llamarle, es Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Buenas noches, como siempre, tercera división aragonesa. La Ya tercera está. división aragonesa que ha sido así toda la vida. Ya está. Exacto, exacto. Bueno, Claro que sí. ¿cómo han empezado nuestros equipos donde se estaba jugando de nuevo ese apretado liderazgo de la tabla clasificatoria? Bueno, y más que comenzado es que ha acabado la primera vuelta, Francho y amigas y amigos de la grada, porque se jugaba este fin de semana la jornada 17ª. Tenemos ese también anecdótico campeón de invierno, que no es otro que el Calamocha, y vamos, si te parece, ya con esa jornada. Y ya se viene la segunda vuelta, que esto en un Pris Plus se pasa, porque parece que cuando empieza que queda mucho, que quedan muchas jornadas, pero que hemos acabado ya la primera vuelta, Francho. Sí, se nos acaba lo bueno, Laura, se nos acaba lo bueno. Vamos con los resultados. Mira, pues empezamos por un empate entre la Almunia y el Club Deportivo Robres, empate sin goles, como estábamos diciendo, dos equipos que están situados en una zona media de la tabla, concretamente el Almunia es octavo con 25 puntos y noveno el Robres con 23, así que reparto de puntos en este último partido de esta primera vuelta y vamos a ver lo que siguen dando de sí tanto la Almunia como Robres en esta recta ya casi final. Nos comentabas el partido, antes de acabar el año, que el partido de la jornada iba a ser el Club Deportivo Cuarte Atlético Monzón. Era sí. La lucha por el liderazgo. Ganaron los verderoles por 2-0 con una espectacular y nutrida parroquia del Atlético Monzón que acompañó al equipo, la banda Piló. Que no falla nunca. Con muchísima gente le metió muchísimo color al Municipal, al Lobo del Cuarte, y un partido, pues bueno, precioso, con un resultado que a la postre reafirma a los verderoles, al Club Deportivo Cuarte. Sí, como bien comentas, muy, muy buen ambiente en ese Municipal del Club Deportivo Cuarte, y es que realmente podemos destacar, si estábamos diciendo que el Calamocha es el líder, pues bien podría ser el Cuarte, porque tan solo un puntito le separa, y de verdad que han hecho una primera vuelta espectacular, que tan solo han encajado 3 goles, que es el único equipo invicto, porque es verdad que en cuanto a empates, es verdad que ha sido más empates porque ha hecho 7 empates, pero es verdad que todavía está imbatido, con lo cual los números son espectaculares para el equipo que entrena Javi Álamo. En cuanto al partido, por los goles de Jorge Pérez y de Víctor Monteiro de penalti. Es verdad que el Atlético de Monzón trató de engancharse al partido, se cargó de tarjetas porque vio hasta 7, por una, me parece que del Club Deportivo Cuarte. En definitiva, como te decía, tan solo 3 goles que ha encajado el Club Deportivo Cuarte, invictos, segundos en la tabla y a tan solo un puntito del Calamocha. Seguimos con ese Illueca 1, Tamarite 3. Puede resultar sorprendente, pero Tamarite necesita ir sumando de 3 en 3. Estábamos diciendo que se estaba mostrando, bueno, con esos altibajos, ¿no? De buenos resultados, de resultados que no acaban de llegar, pero realmente pues se impuso en el Papaluna, ya se pusieron 0-2, 0-1 Raúl, luego Gerard hacía el 0-2, perdón, acortaba distancias Guillermo, Aldaba con tiempo más que suficiente, pero no pudo ser, por además el 1-3 llegó en el 89,
Juan Carlos Solana, el Club Deportivo Tamarite, como digo, respira y el Illueca sigue metido en problemas, ¿no? En el lío, lo que se salva la categoría. En el lío que hay por abajo, sí, señor. Como lío había y sigue habiendo entre la zona baja, con ese duelo entre el Casetas y el Belchite, 1-1, un punto de parece a mí que no satisface a ninguno de los dos equipos. Efectivamente, cuando estás en esta tesitura, si luego eres capaz de cerrar los partidos en tu casa, pues puedes tener más opciones. Hombre, siempre para el equipo de fuera, si puntúa, en este caso lo hizo el Belchite, además en el último instante, que casi ya estaba el partido a favor de obra del Casetas, pero bueno, es verdad que también ese miedo a no perder, ¿no? Porque en el minuto 73 llegaba el gol de Carlos González, que hacía soñar al Casetas con la victoria, porque prácticamente, como digo, el Belchite lo siguió intentando y llegó el premio en el minuto 89, prácticamente al finalizar el partido, obra de Javier Carbo. Y el que sigue en el lío es el Villefar, fíjate, del año pasado, de jugar el playoff y casi meterse en la final a caer derrotado frente a Andorra por 1-2. Es que fíjate, tiene 19 puntos. Estábamos diciendo que el Club Deportivo Binefar no está tampoco acostumbrado a moverse en estos ambientes, ¿no? De disputar partidos sabiendo que tenías marcados unos objetivos al principio quizás más superiores y que se volvieron a escapar los 3 puntos frente a una Andorra. Bueno, pues firmó una muy mala primera vuelta, ya digo, 19 puntos, con el cambio de técnico, con Borja Carrera, que tiene un reto difícil y complicado en esta segunda vuelta. Alberto Gracia abría la victoria para el Andorra. En el minuto 9 ya, Sergio Barreda lograba el empate de penalti y el 1-2 definitivo lo firmaba Alberto Gracia, pues que hacía doblete. Alberto Gracia hizo doblete para el Andorra, 3 puntos pues muy importantes, porque la verdad es que el Andorra, bueno, pues tiene 23 puntos, de momento está en una zona tranquila. El Zuera, que nos desayunábamos esta semana con que su presidente pues ya comentaba que iba a saldar las deudas. Sí, que se iba a arreglar el tema económico, sí. De hecho, pues bueno, hay incluso un requerimiento de la AFE para que salden las deudas. Sigue compitiendo como buenamente puede y poniendo las cosas difíciles en este campeonato liguero 1-2 frente al Épila. Pero fíjate que estábamos diciendo del progreso del Épila, que se puede contar sus últimos partidos por victorias y más fuera de casa. Tenía dificultades de cara a puerta por encontrar el camino del gol y que es cuarto con 30 puntos, lo que es ganar varios partidos fuera. Bueno, pues como digo, un Épila que está en su mejor momento de la temporada con otra victoria a domicilio, 0-1 para Jorge Albana, empataba para el Club Deportivo Zuera Adrián Hernández y otro penalti también casi en los instantes finales para el Épila. Héctor Sanz batía a Lucas Gascón en ese definitivo 1-2, Francho. Y en el duelo prácticamente de la plana de Huesca, el filial que recibía al Almudévar, oye, un Almudévar que siempre se le atraganta a la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, desde luego, David Rullén marcaba para el Almudévar. Fíjate que a pesar de la derrota, el Huesca, el filial ostense, mantiene todavía plaza de playoff y podemos decir, bueno, pues que un Almudévar que ya con 22 puntos, desde luego tiene que seguir sumando y trabajando, pero bueno, es un respiro estos 3 puntos para comenzar reforzados la segunda vuelta. Sí. Seguimos con el líder, 3-1, victoria frente al Club Deportivo Cariñena, un golpe en la mesa. Pues otro más, y cómo está disfrutando la afición de Jumaya de su equipo, en ese campeón de invierno, como decíamos al comienzo de la intervención, líder indiscutible, un Calamocha que, bueno, pues ya José Carlos Gil hacía el 1-0, otro viejo rockero del fútbol, del fútbol aragonés, y ya sabes lo del dicho, si marca un central, la derrota, o sea, es decir, la victoria está asegurada. Bueno, pues lo abría la lata José Carlos Gil, el 1-1, Alejandro Fuentes para el Cariñena y doblete de Daniel Torcal, que también estuvo aquí y también se fue bendecido. Sí, señor, 2 golazos como 2 soles. Sí, y el último encuentro, el que cerraba ya esta última jornada de la primera vuelta, Caspe 1, Utrillas 1,
Ojo a los mineros, que se están complicando mucho las cosas. Bueno, se están complicando, pero fíjate, para el Casper, que se las prometía, decir, bueno, y de hecho se ha quedado ahora fuera de ese playoff a un puntito, es verdad que son sextos con 26, pero bueno, marcaba el Utrillas el 0-1 y luego Hugo Romanos salvó un punto en los Rosales para un Club Deportivo Caspe que le queda toda una segunda vuelta pues para seguir escalando posiciones y meterse en esos puestos de playoff, Francho. Fíjate, tenemos ya ahí la tabla clasificatoria con ese Calamocha con 38 puntos, un puntico solamente le separa del cuarte. Sí, lo que decíamos. 6 puntos, 2 partidos frente a Atlético Monzón. Pero ojo, como decíamos, a ese Épila con 30 y el Filial Oscense con 27 a pesar de esa derrota. El Caspe se queda con 26, al igual que el Club Deportivo Tamarite, con 25 está la Almunia, con 23 noveno el Club Deportivo Robres, con 23 también el Andorra, con 22 el Almudévar, 19 puntos duodécimo el Binefar, Cariñenas decimotercero con 17 puntos, empieza el lío con el Lillueca decimocuarto con 16, 14 para Utrillas, 12 para Belchite, 10 para Casetas y 10 para Club Deportivo Zuera. Todo muy abierto, tanto en la zona alta como en la zona baja. Para que nuestra tercera división, la aragonesa, no está emocionante y bonita, Laura? ¿Qué partidos nos invitas a ver esta semana? Bueno, pues hay un interesante y se va a jugar también el sábado ya esta temporada. Se va institucionalizando, lo del sábado. Sí, lo del sábado. Hablamos de ese cuarte Tamarite que se juega este sábado a las 8:30. Pero es que por la parte baja, pues fíjate, hay un Binefar Belchite el domingo a las 12. Tenemos el Fuera que recibe la Almunia también a las 12. Otro que se jugará a las 12 será el Cariñena Robres. El Huesca recibirá al Monzón. El líder de nuevo empieza la segunda vuelta en casa, en Jumaya, Calamocha Almudévar y Llueca Utrillas. Ojo también ese partido por la zona baja. El Casper recibirá al Andorra y el Casetas al Épila. Pues la semana que viene con protagonista Laura Ferrer, como siempre, la voz de la tercera división aragonesa. Un abrazo, Laura. Un abrazo, buena semana a todos. Igualmente. Nos vamos con la segunda federación. Y vamos con la segunda federación. Y hoy, como Rafa lo hemos tenido un poco fastidiadico, lo sustituye suplente no, titular de lujo. Héctor Bravo, buenas noches. Muy buenas noches, Francho. Y hacía días que no pasaba por aquí. Sí, hacía días. Estoy pero detrás. Detrás, manejando los hilos. Bueno, vamos con esa segunda federación donde hemos tenido, pues bueno, de todo un poco. Hemos tenido cal y arena, ¿no? Hemos tenido mucha cal, mucha arena y hemos tenido mucho movimiento en estas Navidades. No nos podemos ir de vacaciones, Héctor. No te puedes ir 2 semanas porque desde luego, a mí ya me preavisaban, ¿no? Ya nos decían que iba a haber turbulencias en varios equipos y, ostras, yo creo que se ha llevado la palma el Utebo, que todos los años para estas fechas nos acostumbra a tener varios movimientos, pero creo que lo de este año se ha llevado la palma. Si quieres empezamos hablando mismamente del Utebo para empezar. Luego dejamos, como tenemos protagonista, dejamos al Egea para el final y así hablamos con el protagonista sobre ese partido. Y bueno, pues el Utebo pues que ganaba, volvía a la senda de la victoria. Como decimos, pues ha habido pues unas Navidades muy movidas por Santa Ana. Se marchaba primero, rescindía contrato o se le invitaban a salir, no sabemos qué ha pasado muy bien ahí. Se marchaba Alberto Monsalvo, causaba baja del conjunto Barbo el mismo día 30 de diciembre y el día después nos enterábamos que también abandonaba ese barco Juan Carlos Beltrán.
no sabemos muy bien lo que ha pasado, ¿no? Al final son cosas que se quedan dentro de las directivas, dentro del vestuario. Anunciaban a Juan Casajús, que será el segundo entrenador de Juan Carlos Beltrán como nuevo capitán general de la nave del conjunto Barbo. Y bueno, pues creo que esta semana pues ha vuelto a funcionar la maquinaria del conjunto Barbo. Ganaba 3-0, además venciendo y convenciendo en Santa Ana, además con una afición súper volcada con el equipo. Siempre están encima, pero creo que esta semana pues le han querido demostrar al equipo que después de todo lo que ha pasado, que ellos siguen ahí, que en las buenas van a estar, pero en las malas también. Y bueno, pues como te digo, pues 3-0, creo que una derrota una victoria sin paliativos del conjunto Barbo, pues que bueno, que siempre sabemos que en Santa Ana hace muy bien las cosas, pero bueno, que después de este mercado o de este inicio de mercado de invierno que ha tenido, pues al final era una incógnita, ¿no?, de lo que iba a pasar deportivamente, pero bueno, ya dejó bien claro pues que... Vas contra un rival directo, la tabla Sí, eso clasificatoria, es. uno de los transatlánticos de la categoría, como es la UDL, que ha hecho mucha pupa esta derrota. Sí, sí. De las riojanas. Perdía además en la primera jornada del año el Utebo frente al filial de Eibar, que perdía 3-2, y bueno, pues sí que sembró un poco las dudas, ¿no?, de todo lo que estaba pasando, pero bueno, creo que este resultado disipa ya todas las dudas. Ha vuelto a la victoria en Santa Ana y bueno, pues de aquí pues mostrará a toda la afición, ¿no?, que al final cuando eres de un equipo eres hasta el final, y al final pues bueno, en casa todos sabemos que el Utebo tiene ese plus, ¿no?, de la afición, y así lo demostró este domingo, además con muy buen ambiente, con presencia de aficionados también de la Unión Deportiva Logroñés en las gradas de Santa Ana. El siguiente encuentro, el que disputaba en este caso el Deportivo Aragón frente al Sestao River, al que me tocó a mí ponerle voz, y me le agradecieron a los aficionados de la UDL. No, pero es que lo he leído en Twitter. Al payaso de la grada lo han puesto con el Deportivo Aragón, Sestao River. Me alegro, amigos. Ya sabéis que me alegro siempre de vuestras victorias. Pues aquí, si quieres, te digo yo. Sí, habla. Creo que además poco hay que decir. Un Sestao River que también sus aficionados están muy, muy, muy quejosos con el juego del conjunto de Aitor Calle. A mí, personalmente, yo vi un equipo muy rocoso, bien trabajado, con muchos jugadores, tanto del Logroñés como de la UDL, cuando pasaron del Logroñés a la UDL, como es el caso pues del Panqui Madrazo o de Imanol Sarrieri. Pero yo me quedo con un nombre, y es el de Jorge Luis García, el jugador que yo lo vi jugar tanto de falso 9, de media punta. Cuando la cosa se puso complicada, lo colocó Aitor Calle en el centro del campo a rebañar balones y a cuerpear, y yo creo que fue pieza fundamental para que el Deportivo Aragón pues no consiguiera un resultado positivo. Un Deportivo Aragón que la verdad es que a mí me sorprendió mucho el planteamiento que hizo Emilio en la primera parte, jugando sin un 9 de referencia. La verdad es que a mí me volvió loco, porque había ratos que estaba Pinilla de 9, iban como rotando, luego pasaba el bicho Tobajas, de repente veías que aparecía Monzón. Bueno, un sin Dios que incluso le pudo salir bien, porque digo que me quedo con Jorge Luis García, pero me quedo con Iru, con el portero del Sestao River, que mantuvo al equipo vivo en todo momento. Cuando el Deportivo Aragón tuvo oportunidades, y tuvo incluso hasta en el último instante un palo, un travesaño, que mantuvo que al final hizo que los 3 puntos viajaran a la localidad Sestaoarra, ¿no? Lo que más me preocupa, pues que el equipo está a 11 puntos del puesto de play-out. Y el caso es que cada semana vemos que no es que al equipo le cueste, es que al equipo le sacan 4 o 5 piezas fundamentales para viajar con el primer equipo, que luego no juegan. Y sí, eso creo que esa es lo que es el resquemor que lleva pues todo el aficionado zaragocista, y todo el aficionado zaragocista que seguía al Deportivo Aragón, que dice, coño, no me quites a 4 o 5, es que hay que recordar que Calabia, Terrer,
hasta Pinilla. 4 jugadores, Pinilla, viajaron con el primer equipo a Santander y yo no sé cuánto dormían esos chavales, porque a las 4 de la tarde Pues estaban imagínate, vestidos de y corto para enfrentarse a todo un Sestao River, que es otro de los equipos ujú. transatlánticos de la categoría que apuestan decididamente por el ascenso. Y esta semana han jugado a las 4 de la tarde, que muchos domingos juegan a las 11:30 y están igual. Me refiero que al Da final igual. creo que es el fiel reflejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el Real Zaragoza, tanto en el primer equipo como en el filial. Lo único que salva siempre es el Division de Honor juvenil, y creo que también que están muy bien capitaneados por Javier Garcés, y eso, quieras que no, es importante, ¿no? Yo creo que tengo mi particular opinión, que creo que si algo se desestabilizó del todo fue cuando subieron a Emilio Larraza al primer equipo. Eso creo que dejó ya de fuera gota de colmo el maso, tanto para el primer equipo como para el segundo. Y bueno, pues al final creo que es la viva, ¿no?, imagen de lo que está ocurriendo en el Real Zaragoza, y lo gordo es que lo va a pagar pues probablemente con un descenso de categoría que pues que al final es muy complicado, ¿no? Porque al final si al final, pues con lo que cuesta ascender, bajas a tercera ref otra vez, encima ahora tienes un montón de jugadores que no son de casa y se van a marchar, porque se van a marchar, no van a jugar aquí en tercera ref, y a ver cómo reconstruyes todo eso, ¿no? Parece que va a haber también reestructuración en la ciudad deportiva, en los altos cargos, y veremos qué ocurre. Yo, la única buena noticia que tenemos es que por lo menos está ahí David Navarro, y sabemos que todo lo que haga pues lo va a hacer de corazón y con la cabeza de un zaragocista, ¿no? Y al final creo que eso es lo mejor que puede pasar. Y de un hombre que conoce muy bien el fútbol aragonés, pero lo que hablamos, necesitamos abrir las ventanas, que corra el aire y que se asienten las bases. Lo primero, para que se obre el milagro y el Deportivo Aragón no pierda la categoría, porque estaríamos hablando que el salto de tercera división aragonesa esperemos que en segunda división es todavía mayor, Hombre, y el nivel competitivo, lógicamente, pues salvando las distancias, es mucho mayor en esa segunda federación. El que sí hizo los deberes fue el Club Deportivo Ebro, el conjunto arlequinado, que vencía a otro grande medida menos, como es la Sociedad Deportiva Morevieta, 1-2. sí, está el Ebro en buena racha, ¿no? Desde la jornada anterior del parón de Navidades, que ganaba en casa al Utebo, pues bueno, creo que además tienen muy bien cogida la medida de la categoría, pues principalmente pues porque están trabajando muy bien, y en la Almozara se van a escapar pocos puntos, pero también fuera está demostrando que bueno, que puede hacer partidos como el que hizo el domingo en la Morevita, además remontando en un campo muy complicado. Se adelantaba en el minuto 34 por medio de Asier Sánchez el conjunto vasco, y luego pues bueno, en el minuto 63 empataba Soeiro la contienda, y bueno, pues luego en el minuto 72 Víctor Charles de penalti hacía la machada y la remontada de un encuentro, pues que bueno, creo que, como digo, el Ebro está haciendo muy bien las cosas, está trabajando muy bien, y creo que al final pues el fútbol no existe las casualidades, ¿no? Al final creo que cuando hay buen trabajo y sobre todo pues un buen hacer, ¿no?, de toda la plantilla, creo que además pues así es, porque consta que Javier Genovés está haciendo un gran trabajo y la plantilla está muy comprometida con él, pues creo que así están los resultados, y bueno, creo que no van a tener problemas para conseguir la permanencia, y aparte pues mirar un poco cotas más altas, ¿no? Ahí tenemos la clasificación de este grupo segundo, que creo pues que bueno, que está todo muy peleado, está todo muy abierto, y bueno, tanto por arriba como por abajo, ¿no? Al final pues tenemos que ver colista, aunque nos duela mucho, al Deportivo Aragón, pero luego es que pues desde el EGA, que está en ese puesto de playoff con 22 puntos, hasta la UDL, que es lo que marca ahora el quinto puesto, son 7 puntos, ¿no? Es que son 2 partidos que no es nada, te despistas 2 partidos y cambia la clasificación totalmente. Pues si te parece, vamos a incorporar a nuestro protagonista, que se une de nuevo a la Grada FM, en este caso vistiendo otra elástica, otra camiseta. Pablo Agustín, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un Buenas noches, placer Pablo. tenerte de nuevo aquí en la grada, esta vez con la zamarra de la Sociedad Deportiva Egea. Sí, Bueno, sí, sí. cuéntanos cómo, porque a los que te conocemos bien y sabemos de tu fútbol, no nos sorprendió que Rafa
tuviera ese ojo, ¿no?, para cazarte, pero ¿cómo se forjó el fichaje? Bueno, pues como dices, ¿no? Al fin y al cabo el año pasado pues me salió una buena temporada en tercera. Luego también pues pude hacer bastantes goles, que creas que no es algo que llama la atención. Y bueno, pues con la ayuda y viendo que había bastantes equipos aragoneses en segunda ref, pues bueno, tenía la ilusión y la esperanza y bueno, pues al final en verano se pudo dar y la verdad que muy contento de esa decisión. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo encuentras esta? ¿Hay mucha diferencia o no a la categoría de pasar de tercera ref a segunda ref, más en este grupo 2 que creo que es uno de los más complicados de todo el panorama nacional? Sí, a ver, como decíais antes, sí que se nota que hay equipos, pues eso, de mayor presupuesto, que vas a campos, pues como Las Gaunas o fuimos el otro día a Irún, y ahí sí que se nota, pues, que ya, mm, pues eso, el presupuesto y la propuesta de equipo, pero bueno, luego también, pues, por la parte baja, eh, sí que la calidad y el nivel sube, pero bueno, no dejan de ser, pues, campos parecidos y bueno. Sí, por esa parte sí que tiene aspectos parecidos, pero luego, pues eso, hay equipos que sí que se nota que ya están en otro nivel. Quizás aquí, como tú dices, hay equipos que se nota que mueven muchas perras, ¿no? Que es Sí, sí, diferente sí, sí. a lo que te puedes encontrar en otras categorías. Una segunda federación, sobre todo en este grupo pues, vasco, navarro, riojano, aragonés, eh, que se habla siempre de que es un grupo muy, muy físico, pero tú que eres un pelotero fino, me imagino pues que, bueno, en el campo habrás visto cómo se despliega el fútbol. Yo la verdad es que a mí, quitado un par de equipos este año, yo sigo viendo que todo el mundo saca el balón jugado desde atrás. Sí, sí, la verdad es que la propuesta del Míster, no solo yo, tenemos una plantilla con muchos jugones y la verdad es que desde el primer día propuso un fútbol, pues eso, que nos viene bien, de toque, de jugar al fútbol y la verdad es que todos vamos a una y entendemos el fútbol así y la verdad es que tienes razón, vamos a campos fuera y siempre intentamos presionarles arriba porque la mayoría intentan sacar el balón desde atrás, intentan asociarse, siempre hay gente de calidad arriba y la verdad es que todos los equipos te ponen en problemas. Por ejemplo, el Guernica jugamos, sí que planteaba un juego un poquito más directo, pero bueno, cuando va el balón al medio, todo el mundo la baja y sabe cómo mover el balón. Siempre dicen de Urbieta que es uno de los campos más complicados de este grupo segundo, vaya. Habéis tenido la baja de Hakim El Mock, que creo que era uno de los baluartes del mediocampo del EGA. ¿Cómo vais a suplir esa baja ya no solamente en el mediocampo, sino creo que me consta que era uno de los capitanes y que era un peso importante en el vestuario? Sí, bueno, sustituirle, pues bueno, no puedes, ¿no? Porque al fin y al cabo también era una persona muy única. La verdad es que sí que era una pieza importante en el vestuario, era un capitán, ya había estado el año pasado allí. Pero bueno, la verdad es que tenemos un grupo muy bueno, tenemos un día a día muy, muy ameno y muy bonito y la verdad es que pues tenemos jugadores que saben hacerlo muy bien también y yo creo que este año el Míster ha dado oportunidad a todos y estamos en el EGA todos dispuestos para la causa y bueno, pues el que entre lo hará igual de bien o mejor. Se nota que el Usos tiene enchufados a toda la plantilla, da igual quién juegue en el once inicial. Y lo digo porque sí que es cierto que se echa mucho a faltar a Hakim, no solamente por todo el espacio en el centro del campo que llenaba, sino también porque era un tío con galones y era un tío que también sabía, como digo yo, parar el juego cuando tenía que pararse el juego. Pero así ha destapado a alguien que para nosotros pues era un gran desconocido. Yo lo hablaba con Rafa en su momento Mm. en el mercado estival y decía, me han hablado muy bien de este tío. Y dice, sí, sí, no te preocupes que ya lo tengo en cartera, que es Prince, el central ganés.
un jugador que por motivos burocráticos no pudo jugar las primeras jornadas, pero que desde que lo tenéis en el campo le mete ya no músculo, sino también mucho temple al balón desde atrás. Es como un seguro de vida, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Esa incorporación de un jugador que viene de jugar en la segunda división bielorrusa. Fíjate si nos hemos vuelto internacionales aquí en Aragón. Sí, la verdad es que llegó un poco, como dices, faltaba alguna cosa ahí de papeleo y por ahí, no terminó de arrancar la temporada, pero cuando vino, pues bueno, poco a poco se fue aclimatando y ya se le veía, la verdad, que tenía mucha calidad con balón. Yo creo que el otro día en salida de balón estuvo muy fino y muy bien. Y bueno, lo que dices antes del Míster, pues le dio la oportunidad la semana pasada en Irún y ya hizo buen partido y bueno, me gusta que haya sido paciente, haya estado entrenando bien a un buen nivel y cuando le han dado la oportunidad la ha tomado con las dos manos y la verdad es que sí que yo creo que puede aportar muchas cosas por cómo jugamos y yo creo que le vi cómodo, se siente bien, o sea que a ver esta segunda vuelta. ¿Tenemos comentario, no, Héctor? Sí, tenemos comentario. Vamos con el comentario. El mago Pablo, sí, señor. Además, está siendo importante en el EGA este año. Pablo, estás contando con muchos minutos, te estás encontrando cómodo en la posición que tú habitualmente desempeñas y cómo, cuéntanos un poco cómo ha sido, aparte de ese cambio de categoría, ese salto para ti y ser tan importante, ¿no? En un equipo de segunda federación que al final, pues bueno, el EGA venía a hacer buenas temporadas y no es fácil, ¿no? Hacerte con un hueco en el 11. Sí, bueno, yo afrontaba la temporada, pues eso, de salto, un poco de incertidumbre, de pues eso, de ver cómo es la segunda ref, qué va a pedir el míster. Al fin y al cabo también somos un equipo nuevo, entonces éramos todos nuevos y pues eso, había un poco de incertidumbre. Pero bueno, como he comentado antes, en cuanto nos explicó su idea de juego y cómo quería que su equipo jugase, yo dije, "Uf, creo que puedo encuadrar muy bien. Y bueno, a ver, al fin y al cabo yo creo que eso, se juega más el balón, creo que el fútbol se puede adaptar un poco más a mis características que en tercera y bueno, tampoco los compañeros han subido de nivel, me ponen las cosas muy fácil también, o sea que para mí ha sido una adaptación rápida, agradable y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, tuve la suerte de narraros el partido frente al Guernica Club. Encuentro que al principio he de reconocer que se me pusieron aquí en los primeros 10 minutos de partido. Digo, madre mía, pero estos han salido en tromba y nos están cayendo por todos lados. Pero enseguida os rehicisteis, os hicisteis dueños del balón. Y bueno, el gol es un golazo. Esa jugada al primer toque, bien trenzada, con el centro fantástico y esa incorporación de que se lo di yo a otro, porque levantó los brazos. Es jodido, narrar desde Ya, una cabina y no verlo en el campo, que muchas veces te dicen, mira, pues este tío se ha equivocado, coño, pues hazlo tú si lo ves tan fácil, ¿no? Pero lo que hablamos, se os ve muy cómodos con el balón en los pies y es algo que creo que es el marcamo, ¿no? La seña de identidad del uso y también de Rafa, ¿no? En el campo. ¿Esa señal no la perdís bajo ningún concepto o vamos a ver algunos encuentros donde estéis un poco más amarrateris? Bueno, a ver, nosotros siempre solemos tener ese ADN y siempre como nos sentimos cómodos y creemos que así es como vamos a ganar los partidos. Pero bueno, nos ha tocado ir a campos como el del Náxara o el del Ebro, donde nos hemos tenido que poner el mono de trabajo. Sí que es verdad que el Ebro nos salió mal, pero en Náxara estuvimos a punto de sacar los 3 puntos. O sea, yo creo que por esa parte sí que nos gusta tener el balón en los pies y tal, pero somos versátiles, nos podemos adaptar y al fin y al cabo sabemos que estamos en una categoría donde hay que competir, todos los partidos se luchan hasta el final y bueno, aunque ese sea nuestro estilo, podemos ponernos el mono de trabajo como dicen, bajar al barro y competir para sacar los 3 puntos. Bueno, Pablo, la última.
¿Dónde crees que va a quedar el Egea esta temporada? Porque se está viendo una competición tan igualada y tan compleja, donde el último le puede pintar la cara al primero, que la verdad es que da un poco de Sí, miedo, asomarse a ese abismo. sí, está difícil de hacer una predicción porque de hecho íbamos muy bien, nos tocaron 3 de arriba, estuvimos 3 jornadas sin puntuar y mira, estamos ahora ya más por abajo. O sea que, como decía Héctor antes, es que son 2 partidos que si los encadenas estás arriba que dices el playoff y si no estás mirando el playout. Pero bueno, yo confío en el equipo, creo que hemos dado un muy buen nivel y como he dicho antes, como éramos un equipo nuevo, creo que esta primera vuelta nos ha servido un poquito para irnos conociendo, pillar las ideas del míster y espero que esta segunda vuelta sea aún mejor, por lo que no me arriesgar mucho, pero digo un top 10, creo que podría estar bien acabar el año. Bueno, pues está siendo, eh, yo creo que bastante, bastante ambicioso, Claro. ese planteamiento. Pero nos quedamos con ese top 10, te lo recordaremos al final de temporada. A ver, a ¿Vale, ver, a Pablo? ver, a ver qué tal. Hay que ser Una- ambicioso. un abrazo y que vaya bien el próximo fin de semana. A por los 3 Vale, muchas puntos. gracias. Un Que vaya bien, abrazo. Pablo. Bueno, Héctor, muy rápidamente, porque ya tenemos overbooking. Sí, tenemos tráfico. Bueno, seguimos Tenemos tráfico. con el Barbastro en el grupo 3 que caía en el Estadi Balears contra un rival pues que bueno, que sabíamos que iba a ser complicado y bueno, pues marcaba el gol en el minuto 13 el Atlético Balears y bueno, pues ya prácticamente cuando te adelantas en casa y sabes también pues que estás jugando contra un equipo como el Barbastro, ¿no? Que hace las cosas bien, pero que sí que es verdad que cuando se le adelantan en el marcador le cuesta mucho remar a contracorriente al conjunto de Dani Martínez. Además lo decía en la rueda de prensa, ¿no? Quizás por les había hecho mucho daño encajar tan pronto, pero bueno, tienen que continuar, no queda otra. Sabemos de la dificultad del grupo tercero, el grupo catalán balear, que es el que le toca este año, y bueno, pues sabemos que nadie va a regalar nada, pero bueno, sabemos también de la capacidad del conjunto de Dani Martínez. Ahí vemos la clasificación, encuadra en el puesto número 15, dos puestos más abajo del puesto de playout a 5 puntos. Y bueno, toca trabajar, toca a 2 puntos, perdón. Me estaba A 2, a confundiendo 2, con el a Porreres. 2. A 2 puntos, bueno, toca seguir trabajando, continuar como hasta ahora y bueno, sobre todo creo que lo importante es hacerse fuertes en casa, ¿no? Creo que es por donde puede pasar la salvación del Barbastro, que es donde ha sido estos años atrás. Y veremos a ver si también el mercado de invierno le trae cosas nuevas al bueno de Dani. Muy rápidamente, ¿contra quién nos enfrentamos esta semana? Pues te digo, ahora en un momento, la semana que viene tenemos nueva jornada en esta segunda federación y bueno, pues tenemos unos enfrentamientos que bueno, creo que además nuestros equipos estamos en un momento de la temporada que como ha dicho Pablo, tenemos un momento de la temporada que es complicado, ¿no? Porque al final también estamos con ventana de mercado y eso quieras que no, a los equipos no les va muy bien. Comenzamos con el Utebo, que juega contra el Beasain el 17, que será el sábado a las 4:30 de la tarde a domicilio. El Egea, que visita el campo del Sestao River el domingo a las 11:30 de la mañana. El Ebro el domingo recibirá al Naxara a las 4 menos cuarto de la tarde en la Almozara. Y por último, el Deportivo Aragón, que viaja al campo del Guernica, un campo que bueno, todos, como vamos a hablar con Pablo, campo complicado y que tiene que ponerse las pilas el conjunto de Miro Larraz y empezar a ganar ya para empezar a recortar puntos a esa zona de playout. Y el Barbastro jugará, como es habitual en casa, el domingo a las 12 frente al Alcoyano. Perfecto, pues si te parece, ya damos paso a la primera federación.
Bueno, pues ya nos vamos a centrar de nuevo con Héctor Brau en esta primera federación donde los nuestros, los equipos aragoneses, hicieron extraordinariamente los deberes. El Club Deportivo Teruel, que ha vencido en casa del Nàstic de Tarragona por 0-1, y la Sociedad Deportiva Tarazona, que recibía al Alcoyano, empataba 2 en un encuentro donde su director deportivo pues decía que los árbitros, lo voy a decir finamente, que no se lleven puntos del municipal de Tarazona. Héctor, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, como decías, pues bueno, creo que el Tarazona pues lleva ya varias semanas, ¿no? Que sí que es verdad, pues que no está siendo nada justo el arbitraje con el conjunto tirasonense. Empezó muy bien la temporada, pero bueno, creo que al final es una categoría pues que todos sabemos lo que hay, ¿no? Cada vez pues más equipos profesionales, equipos que bajan de segunda división y que encima pues les cuesta mucho el estar arriba con grandes presupuestos. Pero bueno, tampoco creo que lo tengan que hacer por detrimento de los pequeños, ¿no? Al final creo que el Tarazona no merece ser castigado por nadie cuando encima deportivamente están haciendo las cosas bien y económicamente también, porque además sabemos de buena tinta que Aniceto Navarro está dejándose toda la carne en el asador porque el Tarazona sobreviva y además sobreviva sin deuda, que eso es muy, muy importante. Y bueno, como te digo, pues empataba en un partido que bueno, pues que juega contra un Algeciras que también está con historias de impagos a jugadores, cuerpo técnico y demás. Pero bueno, que el Tarazona tiene que continuar. Es que al final nadie te va a regalar nada, nadie te va a dar nada que ni que no sea tuyo, ¿no? Porque al final tampoco te quitan, pero bueno, el caso es trabajar y el continuar pico y pala y bueno, pues desde luego la permanencia tiene que pasar por el municipal de Tarazona, que es donde más fuerte se ha hecho en estas temporadas que lleva el conjunto de Tarazonense en primera red. Y lo que decíamos, el Club Deportivo Teruel, que sigue haciendo los deberes tanto en casa como fuera, aparte se ha ido reforzando nuevamente y dejando el nivel muy, 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 muy alto. Por no enredaros más, porque tenemos protagonista y está esperando desde hace un ratico en nuestra pseudosección que tenemos de aragoneses por el mundo. Hoy recibimos a un amigo de aquí del programa, un jugador que lo hemos disfrutado en Aragón, lo disfrutaron los aficionados del Logroñés, de la Sociedad Deportiva. Hizo un temporadón tan grande que llamó a su puerta a uno de los históricos del fútbol vasco, como es el Baracaldo. Tenemos con nosotros a Iván Castillo. Buenas noches, Iván. Buenas noches, ¿qué tal? Dichosos los ojos, amigo. Bueno, lo primero, felicidades por doble partida, porque cumpliste años hace poco y por tu éxito con el equipo, porque venías de una lesión complicada, jodida, hablando mal y pronto. Y oye, fue volver y besar el santo, y con gol, además, golazo. Bueno, muchas gracias lo primero y sí, la verdad que fue una vuelta que no se imaginaba nadie. Yo tenía muchas ganas de demostrar y desde luego que fue la mejor forma posible. Buenas noches, Iván. Lo primero de todo, como ha dicho Francho, felicitarte por ese regreso y que lo hayas hecho de esta manera, ¿no? Qué duro tiene que ser, ¿no? Para un futbolista el pasar una lesión así, estar tanto tiempo fuera del verde, que es donde os gusta estar en el día a día y en la competición rutinaria. Sí, lo peor del fútbol está claro que son las lesiones, porque además yo tuve la mala suerte de que me lesioné en pretemporada y ya cuando había vuelto y tenía la posibilidad de volver a jugar, en el primer partido que volví a jugar después de la primera lesión, me volví a lesionar del mismo tobillo y pues bueno, ha tocado remar otra vez, pero bueno, ya se va viendo la luz al final del túnel. Oye, la temporada pasada os dejamos a los tres mosqueteros en la Sociedad Deportiva de Logroñés, a Raúl, a Sergio Gil y a ti, ahí bien colocados, haciendo un temporadón. Y de hecho, pues bueno, fue un extraordinario escaparate. Raúl lo hemos acomodado en el Avilés. Sergio decidió quedarse en el Logroñés, porque la verdad es que está muy cómodo, ya es capitán y bueno, se siente muy a gusto y muy querido por la afición.
Y tú, Iván, te llegó la oportunidad de fichar por uno de los históricos del fútbol vasco, por el Baracaldo. ¿Cómo se ofició, cómo se obró ese fichaje por la entidad de baracaldesa? A ver, yo después de la buena temporada que habíamos hecho, estaba esperando, pues eso, a ver si un equipo de primera federación me llamaba, tenía algún interés de otro equipo, pero en cuanto escuché la oferta del Baracaldo, la verdad que no me lo pensé. Era un equipo que ya contra el que había jugado ya en segunda federación, me vieron. Decían que era un perfil que les encajaba en el equipo y la verdad que lo que os he dicho, cuando me hicieron la oferta no me lo pensé. El Baracaldo le costó mucho además ascender a Primera Federación. El año pasado fue uno de los equipos revelación de la temporada de la Primera Ref, haciendo una gran temporada junto al Tarazona. Este año parece que es el año de la confirmación, ¿no? en esta categoría, como es la Primera Federación, que es una categoría súper complicada. Sí, eso, lo que tú has dicho, que el Baracaldo yo creo que es un equipo histórico de España incluso, y yo creo que es donde ahora mismo merece estar. Yo creo que es un club que apuesta mucho por la gente de la zona, pero hace varios fichajes de fuera, y yo creo que el año pasado, lo que bien habéis dicho, hicieron una buena temporada. Sí que es verdad que se desinflaron un poco al final, pero bueno, este año espero que sea una temporada igual o incluso mejor y podamos aspirar incluso más alto, quién sabe. El Peñarol, ¿qué les dicen, Héctor? Por su similitud de la zamarra con el conjunto uruguayo. ¿Cómo te manejas? ¿Un aragonés ahí en Baracaldo? ¿Te han enseñado ya algo en euskera o no? Sí, algo de euskera sé, algo de euskera sé. Gabón, buenas noches. No, alguna cosa más sé, alguna cosa más me han enseñado, pero bueno, la verdad que muy contento, me he adaptado bien, todos los compañeros me han acogido estupendamente y la verdad que estoy muy a gusto aquí. Estaba mirando ahora porque me sonaba de la temporada de Segunda Federación y sí, que estaba en cierto en lo que estaba mirando. Estuvo 44 partidos sin perder el Baracaldo, además haciéndose muy fuerte en casa, creo que estuvo un año y pico sin perder en casa. Es uno de los campos míticos del fútbol, como ha dicho, fútbol español, un campo... La Cesarre, un campo que la gente aprieta mucho. ¿Se nota o no el jugar en casa con una afición que aprieta tanto como es la afición del Baracaldo? Está claro, sí, sí. Los resultados hablan por sí solos. Este año en casa estamos viendo un Baracaldo que somos muy fuertes, la afición aprieta, la verdad que nos ayuda muchísimo. Sí que es verdad que justo este fin de hemos ganado el primer partido fuera de casa de la temporada y que ha costado llegar, pero lo que has dicho, la verdad que la Cesarre nos ayuda muchísimo, toda la gente nos apoya un montón y se nota cuando jugamos en casa, sí, sí. Hombre, estamos hablando de un conjunto del Baraca histórico, ha militado en segunda división. Se nota el peso de la camiseta, Iván. Te has llevado la del León, ¿eh? ¿Sabes lo que lleva la camiseta del Real Zaragoza? Y el la peso del que tiene esa Zaragoza camiseta. pesa mucho, sí, sí. La del Pero Zaragoza pesa mucho. Ojo que la del Baraca. Pero la del Baracaldo no se queda atrás, también, sí. También es uno de los equipos míticos de aquí del País Vasco. Y yo creo que también, pues eso es. Está claro que la del Zaragoza tiene un peso muy importante, sobre todo también para mí. Pero sí, la del Baracaldo también pesa. El grupo 1, este año, pues con la división que ha habido de grupos que han partido el mapa en diagonal, pues bueno, todas a enfrentar ni a Tarazona ni al Teruel. ¿Cómo los veis desde el grupo 1? Creo que además, aparte de que creo que en el grupo 2 hay más históricos que han estado hace poco en el profesional, pero vosotros tenéis al Tenerife también, que va como un tiro hacia el ascenso. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo estás viendo a los equipos aragoneses desde la lejanía y desde el grupo 1?
Pues bien, la verdad que los sigo a ambos, incluso más al Tarazona porque tengo a varios excompañeros con los que he jugado Ujú. como Borge, Ángel, Vaquero y la verdad que yo creo que lo están haciendo bien. El Teruel, de hecho, este fin de consiguió una victoria importantísima y súper difícil y bueno, el Tarazona pues también un buen empate. Yo creo que ambos tienen que hacerse fuertes en casa y por ahora están consiguiéndolo. Y a ver si consiguen puntuar más fuera, como en este caso el Teruel. Pero bueno, si siguen en esta línea, yo creo que mantendrán la categoría ambos. Así que nada, les toca seguir y apretar, que las segundas vueltas siempre son difíciles porque los de arriba se ponen aún más las pilas y los de abajo también necesitan puntos para sobrevivir. Bueno, vosotros venís de comenzar muy bien este 2026, victoria contra el Celta Fortuna, segundo clasificado de la tabla. ¿Dónde está el techo del Baraca? Bueno, si seguimos así, la verdad que ojalá consigamos hacer playoff. Es muy difícil porque esta categoría es muy apretada. Ahora mismo creo que estamos a 5 del playoff y 6 del descenso. Así que es lo que decimos. Ganas 2 partidos, parece que miras un poco más arriba, pierdes 2 y miras más hacia abajo. Está todo muy apretado. Yo me he dado cuenta que el nivel de todos los equipos es muy alto y sobre todo muy parecido. Y yo creo que lo más importante es no cometer errores y trabajar bien en el día a día, porque eso luego el fin de semana se nota en el ritmo y sobre todo en los detalles, que es lo que marcan los partidos de las categorías. Bueno, y aparte a nivel de competitivo del equipo, tú como personal, como objetivo personal, lógicamente, el seguir creciendo, pero ¿te gustaría crecer alargar tu trayectoria en Baracaldo? Sí, como os he dicho, estoy muy a gusto aquí en Bilbao. Bueno, vivo en Bilbao, pero eso, aquí en Baracaldo, estoy muy a gusto, me han acogido muy bien, me siento como en casa desde el primer día y hasta ahora no he tenido la posibilidad de tener muchos minutos, pues por lo dicho, por las lesiones, porque es lo peor del fútbol, pero bueno, ahora ya que he vuelto a jugar, me he vuelto a sentir bien. Y sí, no me importaría seguir aquí, pero obviamente siempre me gustaría acabar en el sitio donde empecé, que sería en Zaragoza, pero bueno, eso Dios dirá. Eso a la larga nunca se sabe y el fútbol ya sabéis que da 1000 vueltas. Ahora no bajan aguas muy, muy tranquilas por aquí. Creo que estás mejor por ahí, por el norte. Bueno, Ya, lo voy siguiendo desde la distancia siempre. Siempre lo voy siguiendo. Esperamos mantener la categoría, pero si bajáramos, tú ya eres un jugador contrastado en primera red, con lo cual pues te podríamos recuperar, ¿no? Iván, que mira a ver si les dices a los de Indar Oribells, que son los aficionados, vuestros tifosi, que a ver si ponen una bandera de Aragón o qué, en tu honor. Bueno, no sé yo si la van a poner. Aquí son muy de aquí. Entonces, pero, no sé. Que nos hagan un guiño, ya que te tienen ahí de foráneo, ¿eh? Hombre, a mí no me importaría, la verdad. Para sentirnos Pues más en casa. Lo pedimos nosotros, de la FM, joder, Vale. poner una bandera de Aragón que no cuesta nada. Se lo diré. Y también mandamos o que pongan al menos una cinta del Pilar ahí, aunque sea ahí al lado o algo. Yo creo que pongan una cuatribarrada que si hace falta se les mandamos nosotros desde aquí, que no hay ningún problema. Sí. Y también, bueno, sé que allí en el Baracaldo están los compañeros de Canal Baracaldo, del CBK, que no sé si te habrán entrevistado ya o no, pero desde aquí les mandamos un afectuoso saludo y un guiño, que sabemos que sigue la actualidad del Baraca, del Peñarol, de Euskaldun. Y Iván, como siempre, un placer, tío, tenerte aquí en la Grada FM. Desearte todo lo mejor, que aquí te cuidamos a la familia y lo dicho, que a ver cuándo te podemos volver a disfrutar en el fútbol aragonés. El placer, ya sabes que es mío y
nada, cuando queráis ya sabéis que estoy para lo que queráis. Así que nada, a ver si nos vemos pronto y nada, que vaya muy bien y gracias por la entrevista. A ti, Iván, un abrazo. Un saludo. Adiós, adiós, agur. Agur. Bueno, Héctor, pues uno de hoy, uno de nosotros. Lo tenemos por ahí como el bueno de Raúl, que... ¿Cuántos hay está... por ahí? ¿Cuántos buenos aragoneses hay por ahí? Cada demasiados, día más. demasiados. Bueno, cada día que nos los cuiden bien, es lo que hace nos los falta. cuiden bien. Si te parece, ya vamos a cerrar con nuestra sección de nuestro fútbol. Eso es, vamos con ello. Y hoy en el rincón de nuestro fútbol nos queríamos acercar a visitar al líder de la competición, el Villa de Alagón. Y tenemos a su entrenador y a uno de sus jugadores estrellas. Buenas noches. Buenas noches. Jugador estrella no, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que no juego. Presidente, me dicen por aquí. Eso Pues yo sí, tenía que... eso sí. Cachi la mar. Bueno, pero hace poco que has colgado las botas. Muy poco, mucho. Jesús Escartín, presidente del club. Jesús Domínguez, Hola, míster. encantado. Muy buenas noches a los dos. Teníamos ganas de tener al Villa de Aragón en la Grada FM. Primero porque, bueno, sois un histórico de nuestro fútbol y siempre es una alegría, ¿no? El ver que las cosas van bien en Alagón y en el equipo. Pues sí, así es. Este año nos están saliendo las cosillas muy bien. Hay mucho trabajo detrás de entrenador, cuerpo técnico y jugadores. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos disfrutando, que llevábamos un par de años un poco reguleros y este año estamos disfrutando mucho. Jesús, ¿te ha fichado el Presito que le has pedido o no? Casi todo. Aprovecha. Y ahora que estamos un poquito mejor, se le puede pedir algo. ¿Cuáles son las fortalezas del equipo? Bueno, yo creo que principalmente este año estamos teniendo una actitud defensiva muy importante para intentar encajar los menos goles posibles. Y sí que es cierto que a día de hoy lo estamos consiguiendo, siendo el equipo menos goleado de la categoría, y nos han marcado 5 goles en los 15 partidos. Para mí es la base. Construir desde la defensa. Correcto. Y Jesús, tú como presidente, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo estás viendo el trabajo que está haciendo Jesús con vuestros chicos? Pues al equipo lo veo muy bien, la verdad. Es un equipo en el que, como he dicho antes, el cuerpo técnico y Jesús, entrenador, cuerpo técnico, los chicos están súper involucrados todos con el equipo. Vamos todos a una y la verdad que de momento la cosa va mejor imposible. Vamos, siempre podía ir mejor, pero puede ir mejor. Hombre, pero con 5 goles en contra en lo que lleváis de temporada, eso dice mucho y bueno del trabajo que se está haciendo, al menos en la parcela defensiva, porque en la ofensiva también eso es un equipo coral, ¿o no, Jesús? Bueno, yo creo que en la parcela ofensiva tenemos bastante claro realmente a lo que jugamos. Sí que somos un equipo intenso en el centro del campo a la hora de recuperar balones y de hacer transiciones bastante rápidas. Entonces sí que es verdad que tenemos gente con mucha calidad en el centro del campo y gente con velocidad en banda y a su vez están marcando goles. Mirar a la clasificación, vemos equipos históricos y también bastantes filiales en esta primera regional, en ese grupo tercero, donde estáis afrontando esta nueva campaña y pese a todo ese trabajo
tan fantástico que estáis haciendo con el Pilar de Alagón. Tenéis al Tauste empatado con 35 puntos y la diferencia es mínima, es por los goles, donde estáis consiguiendo, y también por la defensa, estar en esa posición de privilegio. ¿Podemos hablar de una liga de 2 o no? Os pregunto tanto a ti, Jesús, como a ti. No, en absoluto. La primera regional es una liga muy complicada, por mucho que parezca que es una liga menor a la preferente y tercera división, que evidentemente lo es, pero aquí tú puedes ganar al primero, como nos pasó hace unas jornadas que nos jugábamos el liderato con el Club Deportivo Tauste, y el partido siguiente perder con un rival sobre el papel y sobre la clasificación menor, y empatar en casa. Entonces muchas veces cualquier equipo te puede ganar en esta categoría, cualquier equipo te puede marcar un gol, y tanto te atacan muy bien a los espacios como se encierran mucho en su propio campo, y no es fácil, ningún partido en esta categoría es fácil. Nosotros tenemos la experiencia este año que una de las derrotas que tuvimos fue contra un equipo que en estos momentos está en zona de descenso y que fue imposible hacerles daño y marcarles gol, como es el Club Deportivo Morés, por ponerte un ejemplo. O el Novallas, hace 2 jornadas, justo antes de acabar el año, fue un equipo que sabía perfectamente a lo que estaba jugando. Yo creo que ya el resto de equipos de la liga ya empiezan a conocerte un poco, ya no te atacan de la misma manera, ya no te defienden de la misma manera, y ya intentan sacar sus virtudes para que tú no puedas sacar las tuyas. Y entonces cada vez es más complicado. Y la segunda vuelta no va a ser, yo creo, que no va a tener nada que ver con la primera vuelta. Para los que no conozcan el equipo y lo que es la idiosincrasia de la plantilla, ¿son todos jugadores de vuestra zona, de la zona de Alagón, o tenéis gente que viene de Zaragoza o tiene algún tipo de vinculación con Alagón? La gran parte de la plantilla son gente del pueblo, son la gran parte de la plantilla, y luego tenemos pues chicos de pueblos de alrededor, de Cabañas, y luego también tenemos, al final siempre tienes que tener a alguien un poquillo de gente un poco de fuera que pueda venirte a ayudar un poco más, y de Zaragoza tenemos también pues 4 o 5 chicos de Zaragoza, pero la mayor parte de la plantilla es gente de aquí de la zona y del pueblo. Os pregunto porque normalmente cuando tiras de gente de la casa, de gente con identidad, siente más el equipo, o al menos eso suele ser en el papel o sobre el papel, pero luego trasladado a la realidad, la verdad es que la gran mayoría de los equipos que cuentan con gente de casa sienten más la camiseta, ¿no? En este caso, pues bueno, si es gente de la propia Villa de Alagón, pues muchísimo mejor. Presi, ¿le vas a reforzar el equipo a Jesús o no? Porque viendo la tabla clasificatoria, viendo lo apretada que está la zona de arriba, y como nos dice Jesús, sabiendo lo complejo que es jugar incluso con equipos de abajo, fíjate, vemos al Almorés, que la temporada pasada estaba en preferente, pero es que ha sido uno de los equipos que más vidilla le ha dado a la preferente en estos últimos años, ¿no? Ahora verlo ahí en descenso y tan alejado del Gotor, ¿no? Que ocupa esa 15ª posición, la verdad es que asusta, con lo cual tienen todavía mucho más mérito lo que estáis haciendo esta temporada. Sí. Bueno, voy al Presi a ver lo que pide y veremos a ver lo que se puede hacer. No, ¿Qué necesidades tiene Jesús? Bueno, ahora tenemos una pequeña plaga de lesiones, pero que sí que es cierto que son lesiones que confiamos en que sean de corta duración, y realmente que yo creo que se planificó una plantilla ya en pretemporada
bastante amplia. También contamos con algún juvenil que está en dinámica del primer equipo siempre. Entonces somos 23 jugadores y tenemos la gran suerte de que yo creo que siempre hay algún jugador que juega menos en determinados momentos, pero sí que es importante que se sientan involucrados en el equipo y que aporten desde el rol que les toque en cada momento. Y la verdad es que confiamos mucho en la plantilla actual y creo que le voy a dar una alegría al Presi, que de momento no vamos a reforzar nada. Te vas a ahorrar Nuestros refuerzos serán que los lesionados vuelvan y cojan la forma para poder afrontar el final de temporada. Primero afrontar el final de la primera vuelta, que aún no ha terminado, y luego afrontar la segunda vuelta, que como he dicho antes va a ser complicada. Jesús, ¿y tú qué pides? ¿Qué necesidades tienes? Por cierto, que os quería preguntar, ¿la gente os acompaña? ¿Tenéis buena masa social? Y la verdad que en eso tengo que agradecer a toda la afición, que se portan de 10. La Portalada tenemos todos los domingos lleno, y lo que más me gusta y me impresiona es que cada vez que salimos fuera, en muchísimos campos casi estamos más de Alagón que del propio pueblo. La verdad que es una maravilla lo que la gente nos apoya y nos sigue. ¿Y algo que quieras pedir? Aprovecha, que el micro está abierto. Algo que quiera pedir. Un césped nuevo para el campo, que lo tenemos ya machacado. A ver si el ayuntamiento... Espero que natural. No, es artificial. A ver, al final ya tenemos 12 equipos y tenerlo natural ya sería ya de tierra, casi. Yo que he tenido la suerte de jugar en ese campo hace muchos años, porque ya veis que peino canas, era de césped natural. Sí, pero se está perdiendo también Santa Ana, que también he jugado allí, era de césped natural. Pero todo lo bueno se evapora. Esperemos, pues. Entonces hacemos petición a la alcaldía para que os pongan un césped artificial nuevo y que lo podáis disfrutar. Pues yo os emplazo, que ya sabéis que al final de temporada hacemos la Noche de los Campeones, a ver si con un poco de suerte pues acabáis ascendiendo y volviendo a la preferente y os tenemos, y os disfrutamos una noche más, ¿de acuerdo? Ojalá, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. Hay que tener un poquito de calma. Sí. Esto es muy largo, queda mucho. Poco a poco. El que pone la sobriedad es el míster, es Jesús. Eso es bueno. Que no está mal tampoco. Eso es bueno. Yo creo que hay que tener también los pies en el suelo, ver de dónde venimos y poco a poco ya plantear otros objetivos. Y lo bueno que venga, pues bienvenido sea. Pero poco a poco ir entrenando bien, compitiendo bien, ganando partidos. Y lo que tenga que venir, vendrá. Como dicen, hombre precavido vale por 2. Y ya ves, Jesús. Bueno, ya son los años también. Tienes aquí un mister precavido, Sí, que no está nada mal. Bueno, esto pareja. Esto es muy largo y queda mucho, o sea, que poquito a poco. Iremos disfrutando, ¿vale? De lo que vaya haciendo un histórico, el Villa de Aragón, que momentáneamente está en la primera regional, la primera división aragonesa. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a marchar ya de casi 2 horas de programa. Joder, hemos venido con ganas. La verdad es que hoy teníamos, como dice nuestro compañero Héctor, había mucho tráfico. Y como había mucho tráfico, pues lo hemos tenido que desembarullar. Que el miércoles volvemos con la voz del futsal aragonés, volvemos con el 40x20, volvemos con el equipo de segundo palo y que nos vemos y nos oímos aquí en la Grada FM. Que seáis buenos y os suscribáis. Adiós, hasta la semana que viene.